Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con la maestra y experta en disciplina positiva, Sara García. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde, sabéis, nos encanta poner las emociones encima de la mesa y además hoy lo vamos a hacer con todos nuestros recursos de atención y conocimientos al mundo de los más pequeñitos. Vamos a hablar de las emociones en la infancia. Y este tema nos gusta especialmente y nos toca de manera muy especial a Marta y a mí, porque ya no solo a nivel personal, que también, sino que a nivel profesional durante muchos años, ¿verdad? Bastantes. Nos estuvimos dedicando a acompañar a los más peques, a menores y a sus familias a través de una empresa a la que tenemos especial cariño, que se llama Apoyo Psicológico en Casa, que hace una intervención en domicilio que es espectacular. Okay. Y yo creo que allí, a pesar de que ya nos conocíamos, creo que ahí fue como que profesionalmente nos conocimos muchísimo más, ¿verdad? A nivel psicológico, desde luego, Sí, ¿no? desde luego. Poco desde esa intervención, desde la psicología, yo creo que ese fue como el pistoletazo de salida de todo lo demás, eso es verdad. Eso es verdad. Y luego otros proyectos donde a través de otras plataformas y demás también, pero siempre hemos estado rodeadas de infancia. He de decir que estoy hablando en pasado porque mucha gente nos pregunta si nos dedicamos también ahora a la psicología en el ámbito infanto-juvenil y solo podemos decir que por ahora no. Que de momento no. Ha habido ahí como un paroncillo en esa parte, pero bueno, quién sabe, Dios dirá. Pero en cierto modo nos define un poco, ¿no? Hablar de los niños y las emociones. Sí, al final muchas veces, ¿no? Muchas conversaciones que siempre hemos tenido es como de es que esto en los niños, es que esto en los niños, ¿no? Y al final están en el centro de todo y bueno, no tanto como a veces deberían, pero para nosotros en nuestra práctica desde luego que sí. Y trabajar con emociones y niños ya es apasionante. Eso sí que lo hemos hecho mucho. Eso es precioso. Pero bueno... Y ya si le sumas a los perros, ya, ya es otro nivel, ya fin. Perros, niños, emociones, bueno, ya haremos otro, ¿no? Episodio sobre esto concreto. Está en hoja de ruta. Total. Niños, animales, emociones, qué pack. Maravilloso. Y bueno, pues para esto no hemos venido solas, hemos traído una persona a la que admiramos profundamente y que consideramos es de las personas que ahora mismo más sabe sobre el mundo infancia y acompañar a personas que están alrededor del mundo de la infancia. Absolutamente. Bienvenida, Sara García. Bueno. Estamos súper contentas de que estés hoy aquí. Un placer, la admiración es mutua, ya sabéis. Y yo feliz de poder hablar y compartir sobre este tema tan importante, que además es la base de todo, ¿no? Porque habéis dicho, no, ahora no trabajamos con infancia, pero estoy segura de que está presente en todo, claro. Porque al final los niños que fuimos, ¿no? Pues siempre van a estar ahí. Y es importante hacer ese acompañamiento. Sin ninguna duda. Además, hoy no vienes sola. No, vienes bastante acompañada. Desde hace unos meses no estoy sola nunca. Te agradecemos muchísimo tu esfuerzo, tu tiempo ya un poco en esta recta final, que nos acompañes. Y bueno, vamos a, para las personas que no te conozcan, ¿no? A ubicar un poquito quién eres. Sara García, que te conocemos ya desde hace un tiempo, que hemos hecho algunos proyectos juntas y bueno, todos los que vengan hacia adelante. Maestra, especialista en inteligencia emocional, en disciplina positiva y además con un foco importante, ¿no? En toda esa parte de formación y transformación de familias, de profes desde la escuela feliz, ¿no? Eso es. Sí, porque además muchas veces es como, bueno, infancia, pero es que yo no concibo la infancia sin tener en cuenta a las personas, a los adultos que estamos constantemente con ellos. No, bueno, pues puede servir mucho trabajar con peques, pero es que lo importante es los que están ahí con ellos las 24 horas del día. Claro. Entonces tenemos que aprender a acompañar y al final en la vorágine del día a día estamos sin parar y no nos paramos a pensar y no nos da tiempo, ¿no? Y al final es como que las cosas importantes las dejamos para el final porque hay tanto urgente que resolver, que cuando llega, pues ya estoy cansada, no tengo paciencia, no sabemos cómo hacerlo y lo hacemos pues de la mejor manera que podemos. Claro. Y sabemos, pero como yo digo, ¿no? Pues ya lo estás haciendo bien porque lo estás haciendo lo mejor que sabes y siempre se puede hacer un poquito mejor. Entonces ese aprendizaje de ya no solo formación, yo digo que es importante tener la información, las herramientas y la calma también de sentir, oye, pues lo estoy haciendo bien y sé que las cosas que igual me gustaría cambiar estoy en el camino, ¿no? Y se pueden cambiar. Entonces creo que eso es importante. De ahí la transformación, porque cuando entiendes o ves la infancia desde esta perspectiva,
ya no hay marcha atrás, ya no hay forma de verlo de otra manera, ¿no? Claro, ya te quedas... Ya se ha abierto el melón, como dices tú Sí, muchas veces, ya el melón se ha abierto. Y eso ya no se puede cerrar, ¿no? Ya no se puede. Pero me parece súper importante lo que dices, sobre todo entender, ¿no? Hablamos mucho siempre aquí de la importancia que es esa conciencia emocional, de conocernos, de saber desde dónde venimos para luego ubicarnos hacia todo lo demás. Y yo creo que y ojalá que en este ratito podamos llegar un poco a esa parte, ¿no? De por qué es importante esto, por qué es importante tener esa calma, conocerles, entenderles, ¿no? Y ponerles también en el centro, ubicarnos con ellos en ese lugar de igual a igual, ¿no? Que siempre al final los niños parece que están en ese lugar de menos importancia, bueno, porque no se enteran, bueno, porque Uy, que total, no se enteran. claro, Uy, que no se enteran. por esto, ¿no? Claro, entonces al final la gente es como, no, bueno, sí, total, son niños, bueno, sí, bueno, son cosas de niños y total los niños no se enteran y es como, es que no podemos estar más equivocados como sociedad en esa mirada a la infancia, ¿no? Totalmente. Y además es como que generalmente y cada vez yo veo que somos más personas, cada vez más las que somos conscientes de esto y queremos darle la importancia que tiene, ¿no? Pero todavía como sociedad, a nivel general, la infancia es como, bueno, un momento de paso que ya serán adultos. ¿Qué pasa? Que cuando somos adultos nos faltan muchas cosas que tendrían que haber pasado o que tendríamos que haber aprendido en la infancia, ¿no? Y hablando de emociones, los niños sienten, pero no saben lo que están sintiendo, ni lo que pasa, ni qué hacer con ello, ¿no? Entonces... El otro día veía un post muy divertido que ponía como una línea de vida, como la línea, decía lo que te pasa de 0 a 6 y luego de 0 a 6 en adelante, a partir de los 6 años en adelante, todo esto es lo que ha pasado 6 años y luego te pasas toda la vida revisando lo que ha pasado esos 6 años en terapia. Es que eso te voy a decir, digo, es que esto es lo que hacemos en terapia, ¿no? Todo el rato esa mirada al pasado, esa mirada a tu infancia, a tus necesidades cubiertas o no, a todas las atenciones que has tenido o no, a cómo ha sido ese apego, y porque eso explica luego todo lo demás, ¿no? Entonces, es que claro, no podemos no mirarlo. Llegas al mundo, tienes que responderte todas las preguntas, ¿no? Yo quién soy y los demás quién son y el mundo de qué va, en qué consiste. Y hay una frase que me encontré el otro día muy bonita, que la verdad es que ponía anónimo, así que no puedo citar. Que si alguien lo sabe, pues si que alguien nos lo lo sabe, diga. por favor. Y se lo compartí al equipo que decía, la infancia es el jardín donde jugaremos de mayores. Qué bonito. Y qué bonito verlo así y tratar de construir ese lugar, ese hogar en el que vas a habitar toda tu vida y que pueda tener unas necesidades sanas y herramientas para cubrirlas. Y eso no es tan fácil, y las emociones juegan un papel primordial aquí, ¿no? Sí, y sobre todo también a nivel cerebral, sin entrar mucho en ello, ¿no? Pero ya funcionamiento cerebral de los 0,6, 0,8 es cuando está el cerebro más abierto a todo. Entonces todo lo que entra es normal para ellos y ellos están decidiendo de forma consciente o inconsciente cómo funciona el mundo. Entonces, cuando soy pequeño, yo decido cómo funciona el mundo en función de las experiencias que yo voy viviendo. Pues me pasa esto y hay alguien que me apoya, que me acompaña, o me pasa esto y voy a ser yo solo aquí contra el mundo. Y eso es lo que me quedo para después, ¿no? Mi forma de resolver los problemas, mi resiliencia, mi comunicación, la forma que tenga de relacionarme con los demás, absolutamente todo va a venir derivado de eso. Claro. Hace años, lo sabéis vosotros también, se pensaba que muchas de esas cosas ya no se podían cambiar jamás, ¿no? Ahora sabemos que sí, pero claro, es un esfuerzo muy grande. A mí me gusta compararlo mucho con aprender un idioma. Cuando aprendes a hablar, la adquisición del lenguaje a los niños no les cuesta nada. Claro. Y si están inmersos en una familia bilingüe o trilingüe, van a acabar hablando los 3 idiomas más o menos sin problemas. Pero ponte tú a aprender alemán, chino o francés con 30 años. Claro. ¿No? Pues sí, además hay una cosa es que lo me mismo, parece luego cuesta mucho más. especialmente delicado y es como esa ausencia, por decirlo así, de pensamiento crítico en la infancia, es decir, que lo que existe y lo que es no lo cuestionan. Claro. Es así, aquí se grita o aquí se pega o aquí se invalida o aquí y esto es así. Entonces, pues así se harán las cosas, ¿no? Claro, y entonces en función de eso te construyes una idea de que el mundo es eso.
Cuando llegas a empezar a cuestionártelo, de pronto te sorprendes y dices, pero en esta casa no se hace, pero tú tampoco, pero bueno. Y entonces, y claro, en ese momento te das cuenta que qué vulnerabilidad la infancia en ese sentido, ¿no? O sea, qué vulnerable es porque lo que tú le estás ofreciendo es la idea que se están creando. Y además que, como todos siempre decimos muchas veces, los seres vivos hacen lo que les funciona. Entonces, yo creo que en la primera infancia, al final te estás planteando lo que funciona y lo que no. Totalmente. Y te quedas con lo que funciona, aunque no sea sano o aunque no sea bueno para ti. Sí, yo muchas veces, perdona Sara, yo muchas veces en terapia le digo a mis pacientes, ¿no? Cuando hacemos esta mirada al pasado y vemos esto que te ha funcionado. Esto que te ha funcionado te ha ayudado a sobrevivir, aunque ahora mismo sea una manera de funcionar, un patrón de comportamiento que ahora estamos viendo que no te ayuda, ¿no? Que todo lo contrario, o que te ha llevado a X cosas en la vida, pero ha tenido una función. Esto lo has hecho porque ha servido de alguna manera. Vamos a entender qué función ha tenido y por qué esa niña, ese niño ha necesitado hacer las cosas de esta manera, porque lo que buscamos de alguna forma u otra siempre es protegernos, ¿no? y sobrevivir emocionalmente y físicamente. Entonces, al final, buscamos los recursos que el entorno nos da y los que tenemos. Totalmente. Y además, cuanto más pequeños, en el corto plazo, porque no van a pensar, no, claro, es que voy a hacer esto así, pero entonces cuando sea mayor, jamás. O sea, es esto, yo lo has dicho antes, vamos probando y repetimos lo que nos funciona. Tal cual, yo me imagino una libreta, voy probando, he probado esto. ¿Ha funcionado? Check. ¿Ha probado esto? ¿No ha funcionado? Tacho, no me sirve. Y esa es la infancia, constantemente. No lo apuntan, pero es que es así. Entonces van repitiendo constantemente, eso es nosotros también, ¿no? Bueno, la infancia se ve mucho más lo que funciona. Si a mí me funciona llorar para que me hagan caso, pues lloraré, pero es que es necesario que le hagan caso, ¿no? Que ya, bueno, no sé si queréis ya entrar de lleno. Entremos de lleno. No, es que está llamando la atención, no le hagas caso, que lo hace para llamar la atención. Yeah. Bueno, pues siempre es que si llama la atención, es porque la necesita atención. Claro. Otra cosa es que a ti, por lo que sea, te moleste que lo haga de esa forma, pero es que a lo mejor no sabe hacerlo de otra forma. Entonces ahí estamos para acompañar de qué forma podemos pedir esa atención que no sea pues, o de esta forma tan disruptiva, o pegando, subiéndome a la mesa, o pasando de 0 a 100 en el llanto, ¿no? ¿Qué formas progresivas hay de decirte, hola, estoy aquí, necesito ahora que estés conmigo, que me valides, que pongas palabras a esto que estoy sintiendo, que no lo puedo hacer yo, pero la emoción es muy intensa, ¿no? Al final ahí está la parte que es difícil y necesita mucha presencia y es muy cansada por parte de los adultos, pero es que es lo que va a hacer que construyamos a largo plazo. Escuchándote me ha venido una reflexión que nunca había llegado a ella. Muchas veces nosotras decimos, bueno, no lo decimos nosotras, lo dicen los autores, los científicos, y nosotras lo repetimos. Vale. Concretamente, Roberto Aguado, por poner a las personas su nombre, en su libro de Eres lo que sientes, una de las cosas que dice es que nacemos con las estructuras emocionales muy mielinizadas, es decir, que muy formado el cerebro emocional porque consideramos que al final venimos a este mundo, lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir y la herramienta que nos dan son las emociones. Pero claro, ahora escuchándote, esto siempre, ¿no? Como comentamos, ¿no? Que qué pena que cuando vamos adquiriendo otro tipo de funciones más digamos, más ejecutivas, más evolucionadas, más racionales, nos alejemos tanto del mundo emocional cuando hemos venido aquí con, si nos han dado una herramienta, ha sido, toma tus emociones, sobrevive. Sí. Y ahora escuchándote pensaba, claro, pero es que las emociones es verdad que son muy útiles para esa comunicación de necesidades y esa supervivencia, pero las básicas y en los niños tienen una modulación muy compleja porque puedes ponerte un poquito triste, puedes pedir un poquito de comer, es difícil. Entonces, claro, en la primera infancia digamos que las emociones son muy intensas. Claro. Constantemente. Entonces, claro, es verdad que luego adquirimos una serie de herramientas o incluso a nivel emocional podemos tener la capacidad de decirte esto que estoy sintiendo de una manera progresiva, ¿no? Pero en los niños es muy difícil pedirles, dímelo,
pero no con esa intensidad. Bueno, es que es la única herramienta que me han dado para poder hablar. Claro. Entonces, y si esto como adulto no lo entiendes, si no entiendes que esta es la manera de expresarse, te vas a ese mecanismo de invalidación emocional que se encuentra en la infancia constantemente, ¿no? Que es esa manera de decir, es que lo hace para llamar la atención o lo hace para hacerme de rabiar o por molestarme o reta, por... ¿no? me desafía. Eso es. ¿No? Que yo siempre le doy la vuelta, no te está retando, tú te sientes retada con esta situación. Sí. Pero si ya le das la vuelta y ya no es él es el malo o es el que me pone a mí así, sino que yo me responsabilizo de lo que siento. Y a mí esta situación, de hecho siempre hago hincapié en esto, ¿no? Ni siquiera tú me estás haciendo sentir esto, no. La situación a mí me frustra, no me estás frustrando tú o no me estás enfadando tú. Claro. Esta situación a mí me está enfadando. ¿No? Claro. Entonces, cuando importante el matiz, el que has hecho, no eres tú. Claro, es el contexto y la situación, porque eso nos permite salir un poquito de la escena y ver las cosas con otra perspectiva, ¿no? A mí me pasó, perdona, que ibas a continuar. No, simplemente una cosa que me fascinó en mi experiencia de como mamá, que una etapa donde mi primera hija y yo como primeriza, cuando yo le ponía a lo mejor un límite un poco más serio, en plan de no, te he dicho que esto no, o así de esta manera, lo que sea, entonces de repente ella se ponía a reír y me miraba riendo y yo durante un tiempo pensé, es que encima se ríe. Claro. Y claro, hasta que llegué a la conclusión de que ella me está intentando hacer reír a mí para sacarme de ese enfado, en plan de, no te enfades, vamos a reírnos. Pero claro, es así de fácil. Yo me río, tú te ríes, ¿no? Tú te ríes, pero tienes neuronas espejo, mamá. Y entonces, claro, yo hasta que cuando entendí eso, me iluminó la cara, en plan, me está ayudando a regularme. Esta renacuaja y también durante un tiempo cuando ya me veía nerviosa, aquí ya no enfadada, sino que me movía nerviosa por la casa porque tenía prisa o porque por frustración la vida, en fin, el adulto. Y entonces aparecía en medio del pasillo y me abría los brazos para darme un abrazo. Yo veía la aleatoriedad del abrazo, era como ya, ahora un abrazo, ¿por qué? Y cuando encontré la relación de, claro, cada vez que me ve nerviosa, ella me ofrece un abrazo, en plan, esto te relaja, ¿no? Entonces me ves enfadada y me sonríes, me ves nerviosa y me das un abrazo, digo, pero esta sabiduría. Claro. Y es que además esto es como la humildad del adulto de ser capaz de mirar esto y de decir, tú me estás enseñando, ¿no? Me estás enseñando cosas. No me estás desafiando, que es lo que pensé al principio. Claro, no me estás desafiando y además me permito que me enseñes, ¿no? Que esto como adulto, como padre, tiene que ser a veces muy difícil, ¿no? Porque estamos hablando, sí, de esa calma y probablemente personas que nos escuchen dirán, ya, pero vente tú una tarde a mi casa y aguanta la situación X, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos decirle también a esos papás, a esos profes con clases también, que además tenéis, ¿no? Los maestros que sostener muchas pequeñas personitas a la vez y si ya a veces tienen uno o dos, tiene que ser un mundo, ¿no? ¿Cómo podemos también, qué mensaje podemos mandar que no sea tampoco culpabilizante, ¿no? Además todo lo contrario, es que vuelvo a repetirlo, ya lo hemos dicho antes, lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos en cada situación. Entonces, si sabes que lo estás haciendo lo mejor que puedes, no hay nada más que te puedan decir, no hay reproche que valga y la culpa, pues bueno, al final siempre va a estar ahí, pero va a ser cosa tuya, no es algo real o que venga de fuera o de los demás, ¿no? Pero yo siempre hago mucho hincapié en que no es tanto dame las herramientas, ¿no? Luego os cuento un ejemplo de esto de herramientas sin tener la información, ¿no? Pero ya no es solo tener información, que libros hay cientos para elegir, no es tener las herramientas porque hay que saber cuándo esas herramientas de alguna manera te van a ayudar o no. Claro. Es cambiar, es empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces creo que algo que ayuda mucho es entender lo que decías, Katia, no me está retando, sino yo me estoy sintiendo así y al final un niño, Marisa Maya siempre repite, un niño que se porta mal es un niño que se siente mal. Y al final es así, o sea, se está subiendo a la mesa, está riéndose cuando le regañas y te está diciendo, vamos a salir de aquí, ¿no? Vamos a darle la vuelta. Entonces cuando empezamos a entender esto y a calar, y siempre digo gotita a gotita, ¿no? Lo importante es estar escuchando este tipo de mensajes y no el mensaje que se oye más en la calle, que es, pues deja de llorar, pues es que antes las cosas se hacían de otra manera. No,
métete, si de verdad quieres ayudarles, métete en este mensaje y que te vaya llegando, y no hay urgencia, o sea, no es hacer un máster y ya lo tengo todo, es estar expuesta a este tipo de cosas. Entonces, cuando le damos la vuelta, si lo que le está ocurriendo es que se está sintiendo mal, tú a una persona que se está sintiendo mal, no le castigas, no le rechazas, no le presionas. ¿Qué haces? Te quedas a su lado, le ayudas, le acompañas. Claro. ¿No? Pues necesita ayuda. Ese es el primer cambio, ¿no? Es necesita ayuda. Y ya con eso cambias muchas veces la forma de verlo, de hacer las cosas. Porque ya te pones como un paso atrás y es como, vale, no es contra mí o no es para mí, es que necesita ayuda y a lo mejor necesito ayuda yo también, y simplemente comprenderme a mí misma y decir, pues yo también lo estoy pasando mal y no hay nada tan urgente en la vida, en educación. Yo siempre digo, salvo seguridad y salud, o sea, si vas a saltar por la ventana sí es urgente y le coges, ¿no? Pero en el resto de cosas no hay nada tan urgente como para que tenga que ser resuelto ya, si lo vamos a hacer a malas. Claro, yo creo que aquí al final se pone sobre la mesa la salud mental del adulto y la disponibilidad. Eso es. El permitirte... Y no es fácil fácil. Nuestro día a día. Pero yo siempre digo también, yo voy como con mantras, ¿no? Decía gotita a gotita, pues es como frases que me repito, a mí me ayudan mucho, y me consta que muchas familias, muchos profes les tienen como en carteles a la vista, ¿no? Y una de las cosas que me gusta repetir mucho es que no necesitamos paciencia, ¿no? Es que, yo no tengo paciencia, yo tengo mucha paciencia. ¿La paciencia de qué depende? De cómo he dormido, de si he pillado un atasco, de si se ha caído el vaso y yo tenía tiempo o no. No hay más que ver una mañana de miércoles que una mañana de domingo, como la vivimos, ¿no? La paciencia al final depende de muchos factores externos. Entonces no necesitamos paciencia, necesitamos comprensión. Cuando comprendemos a ellos, a mí también, no pasa nada por decir, oye, pues no sé hacer todo como me gustaría y estoy cada vez aprendiendo a hacerlo mejor, y ellos me están enseñando, como decías, ¿no? Esa mente de principiante. Pues cuando comprendo, entiendo que no lo hace para fastidiarme y te puedo ayudar. A lo mejor no sé cómo ayudarte, pero ya sé que lo que necesitas no es mi rechazo, no es un reproche o no es un castigo, es ayuda. Y hay cambio. Y es un aprendizaje como muy bidireccional por lo que dices, ¿no? Es tú me ayudas, yo te ayudo, estamos los dos aprendiendo, ¿no? Porque no es una cuestión tampoco de ser el adulto, el acompañante perfecto, el tutor, el padre, la madre, ¿no? Perfectos, que siempre tienen la atención estupenda, ¿no? Yo creo que también cuando tenemos la oportunidad de tener muchos estudios, muchas formas diferentes ahora de hacer las cosas distintas, ¿no? Ante esos argumentos de, bueno, siempre se ha hecho de esta manera y no ha pasado nada. Bueno, igual se ha pasado, no te has parado a ver las consecuencias. Podemos darte un montón de estudios científicos que te pueden decir que efectivamente sí pasaba por hacer las cosas así, pero claro, luego nos vamos como al otro extremo de entonces tenemos que ser ya no súper puristas de hacerlo todo absolutamente perfecto. Sí. Esto genera como mucho peso, ¿no? Y también mucha exigencia y mucho desconocimiento, yo creo, de la sociedad, por ejemplo, de diferentes términos, ¿no? Porque estábamos hablando al principio de que tú eres experta en disciplina positiva, y yo creo que esta es una disciplina que, como tiene un nombre igual que la psicología positiva, quizás un poquito mal elegido, lo que genera es que mucha parte de la sociedad piensa que la disciplina positiva es no poner nunca límites, decir a todo que sí, dejar que los niños se te suban a la chepa y entonces no, aquí tal, ¿no? Entonces, por favor, explícanos, Sara, ¿qué es exactamente la disciplina positiva? Es que por resumirlo muy fácil, yo es que siempre lo he dicho, es amor, respeto y sentido común. Es que no es más que eso. Llevado a la base, luego puedes irte a un poco más, un poco menos, ¿no? Pero al final todos necesitamos ser tratados con amor, y cuando trabajas con niños y cuando son tuyos mucho más, eso no falta, ¿no? El respeto, pero el respeto mutuo. Quiere decir, tú respetas al niño y a lo mejor un niño que es muy pequeño todavía no sabe respetar, pues porque tiene que aprender qué es eso, ¿no? Pues respétate tú, a ti misma, y ahí pasa para poner los límites, ¿no? Y decir, hasta aquí, o sea, yo no voy a permitir que me pegues.
Claro. ¿no? El otro día, hace unas semanas, una mamá me decía, era el pequeño, 18 meses más o menos, que es pequeño, y cuando me tira del pelo, ¿qué hago? Porque claro, la gente me dice que le tire yo del pelo a él. Pues claro, es para que vea que duele, ¿puedes ¿no? tener 18 meses tú también? Claro, pero igual que cuando queremos decir, o sea, un niño pega y no se pega, y te lo estoy diciendo pegando. Para entender el mundo necesitan coherencia. Es que y falta mucha, y en la educación yo lo veo un montón. Eso mismo de no se pega, y te lo dicen mientras te pega. Que no, si no le he dado fuerte, bueno, pero le estás pegando. Claro. Entonces te estoy diciendo que no se hace una cosa que yo estoy haciendo. Cortocircuito que hay en ese cerebro. O sea, que anotan en su libreta. No se hace y sí se hace. Claro. Sin sentido. Es que no tiene sentido ninguno y ellos necesitan sobre todo certezas para entender cómo funciona, ¿no? Y seguridad. Y eso solo podemos dar nosotros. Entonces, claro, en un extremo está bueno, pues cuando te tira del pelo le tiras tú y así ve lo que duele. En el otro extremo está, bueno, es pequeñito, déjale, ya se le pasará. Pues no, porque te está haciendo daño. Es que tenemos que poner nuestros límites. Claro. Y yo puedo decir, no me tires del pelo que me hace daño, con respeto y con cariño. Y diciendo, ¿quieres jugar con mamá? Vamos a jugar de esta forma. O estás muy nervioso, pues mira, vamos a apretar esto otro, ¿no? Luego, si quieres, ponemos ejemplos más concretos, pero al final pongo el límite y yo tengo mis límites y yo tengo, igual que te tengo que respetar a ti para que tú sepas cómo se siente el respeto, te tengo que enseñar a respetarme a mí y a respetar a tu hermana o a tu compañero y en general. Entonces, ¿eso cómo se hace? Con el ejemplo. Claro. Nosotros. Porque es además a quien miran continuamente, ¿no? O sea, ellos muchas veces decimos, o yo digo, que ellos nos miran pensando en qué adulto tienen que en qué adulto se tienen que convertir, ¿no? O sea, el mundo adulto es, yo voy a serlo irremediablemente. Entonces, ¿qué es ser adulto? Y en el qué es ser adulto nos están mirando. Y todo lo que hagamos también de autocuidado. Ayer justo hablaba con una profe que estamos haciendo un programa muy bonito en un cole de Madrid, en Móstoles, que se llama Margarita Sirgu, y estamos haciendo un programa para formación también a profes alrededor del mundo emocional. Bueno, un programa que estás llevando tú y te estás currando absolutamente y lo está disfrutando un montón también, ¿eh? O sea que las cosas sí, es verdad. bien dichas. Claro. Y me comentaba una profe ya a forma hablando de como ella rol mamá, que cuando necesita un tiempo para retirarse y respirar, irse a hacer algo de deporte, pues que eso, en el fondo también, ella lo hace con la conciencia de cuando tú seas mayor, espero que tú hagas esto. Claro. Espero que tú pares motores y te vayas a hacer deporte o a respirar o a lo que necesites. En cierto modo es ser el ejemplo de una persona que se escucha, que se observa y que cubre sus necesidades de la manera más respetuosa posible. El libro que a mí me encanta, siempre lo pongo de ejemplo, del Caballero de la Armadura Oxidada, dice, como me conozco, puedo conocerte. Como me conozco, puedo conocerte. Lo que yo veo que ocurre mucho en el mundo adulto es que estamos muy centrados, a lo mejor, o no tanto, pero si nos centramos en acompañar a los que nos rodean, sin habernos mirado ni un poquito, hace aguas, ¿no? Claro. Sí, de hecho otro de los mantras, ¿no?, que siempre repito es conócete, conócele y luego las herramientas, ¿no? Y siempre digo, y en ese orden. Pero tienes que saber tú qué necesitas. Es que es muy importante. De eso el equilibrio que hablamos siempre, ¿no? El respeto mutuo que decíamos. Pues es que tiene que estar en un equilibrio. Y yo tengo que saber qué necesito. Y pongo otro ejemplo parecido a este que también es muy habitual, ¿no? Y lo voy a poner en casa porque se ve más evidente, pero en clase pasa muchísimas veces también. Llego del trabajo, estoy agotadísima, he tenido un día horrible, me duele la cabeza, me encuentro mal, necesito descansar. Entonces viene mi peque con la bici, parque. Claro, ¿qué hacemos ahí? Me voy al parque toda la tarde después del día que llevo. Eso se va a acabar explosivo. Eso. ¿Qué hacemos? No, parque no, porque yo tengo que descansar. O sea, al final es tener en cuenta su necesidad, que es igual está pidiendo porque la necesidad es movimiento, distensión, juego. Yo necesito ahora parar. ¿Cómo vamos encontrando ese término medio sin decir no tú, no yo? Y sin decir, que muchas veces pecamos de eso, venga, pues un poquito más y ya descanso luego, ¿no? Que al final nunca llega ese momento. Y cuando queremos alejarnos tanto, ¿no? Eso es como una línea, un balancín. Yo siempre digo los dos extremos, ¿no? Entonces estamos en un extremo
o estamos en el otro, pero lo que tenemos que hacer no es ir balanceando el balancín, sino ir acercándonos cada vez más al centro para que se quede completamente en equilibrio, ¿no? ¿Cómo nos vamos acercando a ese? Teniendo en cuenta lo que yo necesito y teniendo en cuenta lo que tú necesitas. Que es, por cierto, una competencia social estupenda para el resto de sus relaciones futuras, ¿no? Sí, poder empezar a entender que yo cuento, tú cuentas, tú tienes tus necesidades, yo las mías, y que en ese intentar encontrarnos, yo creo que están aprendiendo unas habilidades sociales muy valiosas, ¿no? Sí. Lo digo por el caso en el que yo peco mucho de, venga, ya me anulo yo para poder cubrir tus necesidades, flaco favor les hago, ¿no? Porque entonces ellos interpretan que el otro se anula y ya está resuelto el problema. Yo todo. Claro. Yo soy lo más importante, yo soy lo primero y yo todo. Claro. Y lo hacemos desde el amor más puro y absoluto. Y al final, flaco favor les hacemos porque el mundo no funciona así. Claro, hablábamos de esto precisamente en el episodio de autocuidado, ¿no? De qué manera les enseñamos a los peques cómo cuidarnos y cómo estar también a colocarnos en el centro para que ellos también aprendan a hacerlo de esa manera. Entonces, si no somos ese ejemplo, lo que pasa es que ese ejemplo también pues se equivoca. Y ese ejemplo también tiene un mal día. Y ese ejemplo también, pues a veces grita. Y yo creo que esto también es muy importante porque yo escucho mucho también como ese mensaje, ¿no? De ese miedo. Las que sois mamás probablemente como vas a flor de piel, ¿no? De a ver qué voy a hacer que le traumatice, ¿no? Esto lo hemos hablado mucho. Que esto siempre me dices, de unas horitas de terapia no les vas a librar. No, evidentemente, es que al final nos colocamos, yo creo, como cuando tienes además mucha conciencia de todo esto de lo que estamos hablando, como ese miedo a hacer algo que les pueda traumatizar. Entonces, bueno, hay que tener también mucha atención en que hay que hacer cosas muy graves para traumatizar a un niño. Por favor, o sea, que no tengamos tampoco la idea de que un grito una tarde o que no han recogido su habitación y entonces esto va a generar que les estemos traumatizando, pero bueno, también es importante entender que ellos tienen su forma de ser diferente y un contexto totalmente distinto que van a necesitar cosas diferentes a las que entendemos que pueden necesitar, ¿no? Se hace desde el mejor lugar o desde la mejor intención. Y eso no va a quitar que eso genere, como muchas veces hemos hablado, ¿no? Tanto foco en el mundo emocional no va a generar que luego acaben en terapia diciendo es que no sabes mi madre con que atendiese mi tristeza y atendiese mi rabia, ¿no? O sea, imagínate que luego esto pueda llegar a pasar. Es que esto va a pasar, yo creo, ¿no? Porque al final también es parte necesario del proceso. Entonces, yo creo que también liberar un poquito de este peso es importante. Nos estamos reajustando, estamos aprendiendo constantemente. Y vuelvo a decirlo, lo estoy haciendo lo mejor que sé en este momento y lo mejor que puedo. Entonces, es que ya está, no me puedes pedir más. Y si un día grito, mira, el otro día me lo dice poca gente, yo pensaba que iba a ser más habitual, me lo dice poca gente ahora, pero como, bueno, a ver ahora cuando tengas tú, a ver cómo le tratas, o a ver cómo, o estoy deseando que me llames y me digas, es que hoy le he tenido que gritar. Spoiler, va a pasar. Y vaya deseo también, vaya tela. Matiz, yo espero, o sea, lo haré lo mejor que pueda y sepa en cada momento. Y por mucho que tenga la información y que tenga las herramientas, hay momentos en los que las emociones vienen y vienen con una intensidad que te puede desbordar. Claro. Yo lo que intentaré, seguro, es, bueno, por lo menos ser consciente de no le he tenido que gritar. He gritado yo, porque yo he necesitado soltar eso de alguna manera, pero no necesita mi hija que yo le grite para escucharme. Claro. Me escucha igual. Otra cosa es que le interese o no le interese, otra cosa es que podamos abordarlo de otra forma. Pero la que se ha intensificado he sido yo, no ha sido ella, ¿no? Y por otro lado, saber rectificar, que eso también es un ejemplo muy importante. Entonces no pasa nada por decirle a un niño, oye, perdóname, me equivoco. Y aquí hay otra doble vertiente, ¿no? Perdona, no quería gritarte, pero es que mira, nunca me haces caso, ¿no? Claro. Porque te estoy diciendo, yo no quería gritarte. No. Vaya perdón más... Perdóname, no mereces que te grite. Y yo no he sabido hacerlo de otra forma en ese momento. Intentaré yo hacerlo mejor la próxima vez. Claro.
Me gusta un ya montón está. siempre, Sara, escucharte con el tema del lenguaje, ¿eh? ¿Qué importancia le das a las palabras que se dicen? Por eso te lo escucho muchísimo y la verdad me fascina y me resulta muy complejo también. O sea, cuando yo me pongo foco en eso, pienso, madre mía, ¿eh? Es que es un reto cambiar el lenguaje y atender a cómo dices las cosas y la implicación emocional que tiene para el otro. Me parece impresionante. Es un trabajo difícil, porque estamos acostumbrados además a hablar casi sin pensar muchas veces, ¿no? Y es muy difícil. Pero por poner así un pequeño paréntesis de ejemplo, el otro día lo hablaba también con una familia, me pasó hace años ya, yo estaba empezando a entrar en este mundo de la disciplina positiva, ¿no? Al final, inteligencia emocional, como que he estudiado siempre desde que acabé la carrera, muy metida en el aula. Y sí, me gustaba mucho, pero siempre me parecía como muy conductista al final, ¿no? Educación emocional, o sea, si sientes esto, sí. Y yo decía, pues no es tan así, ¿no? Y de repente descubrí la disciplina positiva, que era como la pieza que faltaba. Ahora ya estoy en el cerebro adulto y como nosotros, ¿no? O sea, al final no se completa nunca el puzzle porque siempre hay algo más. Pero bueno, o sea, entrando en disciplina positiva y estaba un día en la escuela y escuché a una compañera que decía, tenían 2 años, los peques, 2, 3 en ese momento. Y así por el pasillo escuché a una compañera, venían de la piscina de bolas, ya era casi la hora de irse, venía la teacher, iba a traer la pizarra digital pues para jugar, para pues eso, hacer algunas actividades en inglés mientras llegaban las familias. Entonces les dijo, venga, que si nos ponemos todos los zapatos, viene la teacher con la pizarra digital. Y eso que dices del lenguaje, pasé por ahí, y me chirrió un poco, porque digo, parece que es, si te los pones sí, si no te los pones no. Entonces ya te estoy como achuchando, condicionando. Y le dije, ¿cuándo? Cámbialo. Cuando nos pongamos los zapatos, viene la teacher con la pizarra digital. Ya afloja todo. Cambia la frase. Es una palabra nada más. Total. Entonces, pues al final el lenguaje sí que es muy importante, la forma en que nos hablamos y la forma en que les hablamos, porque ellos luego van a hablar así. Es que es entre ellos se nota muchísimo. Y entre ellos y luego lo que nos dicen a nosotros, ¿no? Estaba escuchándonos hablar y me venía alguna de mis amigas, ¿no? Que son madres y concretamente una de ellas que me parece como súper bonito la manera que tiene siempre de tratar, ¿no? A su peque y de respetarla. Yo creo que no sé si ella lo hace conscientemente desde aquí, pero a mí me parece que lo hace muy bonito, ¿no? Y un día que, bueno, pues no sé qué pasó, si le gritó, le habló mal o algo así, y entonces ella le pidió disculpas, ¿no? Y entonces ella como muy bonita a su peque le tocaba así la carita y le decía, no te preocupes, mamita, es que estás un poco nerviosa. Y entonces esto no le sale a ella porque sí, esto le sale a ella porque su mamá, concretamente, y supongo que su padre también, en esa crianza conjunta, lo que le acompañan es a entender qué es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y a que tú entiendas que tampoco pasa nada, ¿no? Y entonces ese mensaje es porque ella ya lo ha escuchado, porque se lo han dicho. Y porque claro, lo ha vivido. Claro. Ha vivido que a mí me dicen esto y y esto me hace sentir bien. Claro. Entonces yo intento hacerte sentir bien a ti porque te quiero y eres importante para mí. Y eso es mágico. Esta frase de Begoña Ibarra, puede ser, yo creo que dice, las emociones son las guardianas del aprendizaje. Qué bonito. Y en cuanto a que ella comenta, ¿no? Como cuando vives algo emocionalmente te toca, esto no lo olvidas y el aprendizaje es memoria. Entonces, claro, más memoria que lo que emocionalmente te pellizca, para bien y para mal. Absolutamente, agradable, desagradable, pero que al final cuando estamos enfocándonos en el mundo del cerebro del niño, un niño que aprende, todos aprendemos, nosotros también nos pasa, pero que cuando estás con pleno foco en construir, pues bañarlo del mundo emocional, y si eres consciente de ello, porque bañarlo lo bañamos sin querer, pero si eres consciente, poder teñirlo de unas emociones que acompañan a ese aprendizaje, eso ya me parece oro, ¿no? Entonces, al final, lo que estáis diciendo, o sea, yo lo experimenté, emocionalmente me impactó, lo que me ayudó, y entonces lo incorporo como estrategia para ayudar al otro. Me parece precioso. Además, yo repito mucho siempre, o sea, aprender, estamos aprendiendo constantemente, pero ¿desde dónde queremos aprender? Porque además, inconscientemente,
Y aquello que me ha hecho sentir bien voy a querer repetirlo y aquello que me hace sentir mal voy a querer bloquearlo. Claro. Es pura supervivencia. Entonces, ¿desde dónde queremos que vengan estos aprendizajes? ¿Desde qué emoción? Yo creo que lo ideal es desde la calma, desde la admiración, desde el amor, desde la alegría, desde la curiosidad, no desde te pones aquí, tienes que aprender esto y lo tienes que aprender a la fuerza. Es que no voy a querer revivir esta situación nunca más. Y cada vez que ese aprendizaje vuelva a mi mente va a venir, pues eso, impregnado, como decías, de esa emoción. Pero fíjate que ayer, te voy a trasladar una reflexión que salió en el aula, ¿vale? Porque me pareció muy interesante. Estábamos hablando de facilitadores del aprendizaje, como la curiosidad de uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Fomentar la curiosidad, el interés, la calma y demás, como facilitadores del aprendizaje en los niños. Y me decía una profe, ellas eran de infantil, estas dos profes, y de cada vez nos resulta muchísimo más difícil despertar la curiosidad en los niños y sorprenderles, ¿no? Como que vienen hiperestimulados o hablamos del mundo pantallas también, ¿no? O vienen totalmente ya como anestesiados. Y ideamos unos teatros y te encuentras a niños que ya no se emocionan con las cosas. Sí. Y wow, esto cuando lo escuché me reconozco que me pellizcó un poquito, ¿eh? Claro. Sí, lo que pasa es que al final hay cambios, evolución es inevitable. La sociedad o el mundo en el que nosotras crecimos no existe. Claro. Es completamente diferente y nos lo estamos conociendo a la misma vez que ellos. Lo que pasa es que para nosotras es un cambio, para ellos es la normalidad. Mundo, claro. Entonces, a mí una de las cosas que me hizo, o sea, he tenido como muchos, ¿no? Y por supuesto es un proceso, pero uno de los puntos de inflexión, y lo he contado alguna vez, es, un día estaba en clase, eran muy pequeñitos, porque tenían un año, alrededor de un año. Alguno lo acaba de cumplir, otro igual estaba más cerca del año y medio, 2 años, pero bueno, niños de un año. Entonces, yo siempre he sido, desde que empecé desde la universidad, desde que empecé a trabajar con los pequeños, muy creativa, ¿no? Y siempre a mí me valoraba mucho, sabes que tú, como haces muchas actividades, ¿no? Y se ve yo mucho, y murales y esto y lo otro. Entonces a mí se me ocurrió un finales de septiembre, principios de octubre, otoño, pues vamos a hacer el mural del otoño, maravilloso. Entonces llegué a mi clase, extendí así todo el papel continuo, llenando toda la clase, llené todo de pegotes de pintura de dedos, de témperas marrón, naranja y amarillo, porque son los colores del otoño, estampaciones de hojas. Bueno, se quedó la foto estupenda. Y como todavía hacía bueno, pues dije, oye, pues qué buenísima idea es que exploren con todo su cuerpo, pues vamos a hacerlo en pañal. A los 20 segundos de empezar, tenía 14 niños de un año llorando, desconsolados, sin parar, porque no era su momento, Claro. y no era para ellos. Entonces yo ahí, en un primer momento me frustré un poco porque decía, es que, ¿por qué no les gusta? ¿O por qué no? Y nos puede pasar, da igual, con 1 año, con 2. Me ha pasado muchas veces en infantil, en primaria, que es lo que decías, ¿no? Preparo mucho y me quedo como desinflada, como que no sirve. Y además, como profe, me cuestiono mucho mi trabajo, es que no sirvo para esto porque no logro conectar. El mayor aprendizaje que me he llevado yo, y fue ahí, es que quizás necesitamos hacer menos y estar más. Eso fue el máximo. Luego, unos meses después, oye, pues murales y perfecto. Pero en ese momento yo entendí que lo que necesitaban ellos era que yo me bajase a estar con ellos, nada más. Y si el juego es, tenemos 4 o 5 juguetes por aquí y yo estoy sentada para quien me necesite venga, pues así va a ser. Claro. Y eso es lo que necesitan de verdad, ¿no? Entonces, creo que lo hablábamos al principio también, y lo comentabas tú antes, Marta, las necesidades, o sea, yo puedo hacer las cosas pensando que tú necesitas esto y a lo mejor no he sabido leer tu necesidad. Y no pasa nada, voy reconociendo y ya está. Yo podría haber dicho, pues sí, soy una profe horrible porque preparo esto, o al revés, jolín, estos niños que desagradecidos porque he dedicado horas o he comprado materiales a hacer esto y no han querido, no lo aprecian. Claro. ¿No?
pues ni una cosa ni la otra. Es que menuda clase me ha tocado, ¿no? Que sí, muchas veces es como esta idea de, bueno, yo no sé vosotras, pero yo siempre he estado en la peor clase. Era lo que siempre me recibía de los profesores. Sois la peor clase. Digo, madre mía, todos sois, menuda suerte, como aquí hay no sé cuántas líneas y me toca siempre la peor. Igual era el mensaje de... Claro, algo pasa ahí más allá de las realidades que se puedan vivir, que entiendo que pueden ser complejas muchas veces, pero algo pasa más allá que no estamos mirándonos, ¿no? Y entonces, claro, no recogemos esa responsabilidad, es mucho más fácil. Ahí, por ejemplo, pues conectamos mucho con esa rabia que, como hablamos muchas veces, lo que hace es buscar culpables. Claro. Entonces, y claro, si puede ser fuera, mejor. Claro, entonces, por supuesto, esa responsabilidad no es mía. Si yo no me bajo a otras emociones que me ayuden más a aceptar a esa pérdida de, pues me habría encantado esto, yo he pensado que esto era algo que tal, pero no tocaba ahora, ¿no? No era el momento, claro. No era esto. Y eso no habla de que yo sea mala profesora o mala docente, mal lo que sea, ¿no? Sino que habla de que estoy aprendiendo también. Y que al final esa validación del fallo, del error, que nos cuesta tanto a nivel social, tenemos que empezar a integrarla mucho más, y yo creo que en el trabajo con peques, por todo lo que os estoy escuchando, más todavía, ¿no? O sea, porque al final es como, ¿qué es lo que necesitas? Que además no sabes explicármelo bien y tenemos que ir encontrando esa comunicación entre los dos como para saber qué es esto, ¿no? Nosotras que trabajamos con este modelo emocional de ingeniería emocional y se basa en 6 necesidades básicas, yo reconozco que centro mucho, personal como mamá, pero profesionalmente también, en que esas 6 necesidades se cubran. Y la primera es seguridad. A mí me parece que es clave. Luego, cómo cada uno aporte seguridad al otro también es diferente. Tenemos que encontrar nuestra forma de aportarle seguridad, ¿no? Pero al final decíamos, uno de los grandes bloqueadores también a nivel emocional del aprendizaje es el miedo. Total. El miedo, cuando tienes miedo, justo hoy compartía, y creo que lo has compartido en redes tú también, lo de lo que ocurre a un niño cuando le gritas, ¿no? Sí. Y es impresionante esa escena en la que él está, es un experimento, ¿no? Es un estudio, y está jugando pues con un material y en ese momento entra una persona externa, se supone, al estudio, que se sienta con un periódico y grita a la investigadora porque está haciendo mucho ruido con eso, ¿no? Y claro, el niño en ese momento se queda como, entonces, bloqueo total, bloqueadísimo, ¿no? Me imagino que por vuestras caras lo habéis visto. Y claro, al final decíamos como muchas veces esa falta de trabajo personal o la poca disponibilidad que a veces nos ponemos los adultos para poder gestionar lo que nos está ocurriendo, podemos estar generando entornos hostiles sin quererlo y sin pretenderlo, donde puede haber ese miedo, estamos transmitiendo ese miedo o esa inseguridad. Nosotros hablamos mucho de seguridad psicológica, que me parece fascinante el término, porque las relaciones que tenemos alrededor serían muchísimo más bonitas y más sanas si pudiéramos transmitir esa seguridad psicológica. Te voy a tener en cuenta, te voy a mirar, voy a respetar todo lo que no suponga dejar de respetarme a mí, claro. Pero que en cierto modo poder transmitir esa seguridad, y bueno, esta teoría habla de más, ¿no? Pero vamos, seguridad, desarrollo, o sea, poderles ofrecer la posibilidad de explorar, de conocer, de construir esas alas que les hagan volar, ¿no? Al final, seguridad y desarrollo, acabo de caer que es como esa mati del árbol, el hogar y las alas, ¿no? Sí. Pues tener la seguridad, pero tener también la capacidad de desarrollarse. Un entorno justo, que será la tercera, la justicia, un entorno donde se me va a tratar bien, donde se me va a reconocer. Esta sería la cuarta, un entorno de reconocimiento. La quinta, la pertenencia, que como seres sociales me parece básico, basiquísimo. Y llegaríamos entonces a esa sexta que habla apreciada Zancot, de la plenitud. Pues me parece un eje vertebral muy bueno para poder acompañar a las personas en general, a los niños en particular, donde lo que estamos es atendiendo a las necesidades emocionales que tiene un ser en desarrollo. Claro. Si lo hiciéramos con esa... Claro, todos los días no podemos tener este nivel de conciencia. No. Y no hace falta. No hace falta. De verdad. No hace falta. Pero si te lo trabajas, por lo menos lo vas integrando, lo que tú dices, cada vez, ¿no? Un poquito más. A poquito y a poquito. Y lo vas automatizando. Y va formando parte de ti. Claro, por eso. Es. Y entonces te transformas. Claro. Y ya no necesitas ser consciente de, a ver, qué ha dicho la pertenencia y esto cómo sea. No, ya no tienes que pensar, ya empieza a salirte solo. Claro, lleva tiempo, lleva proceso y lleva, pues eso, revisarte mucho. O sea, al final, yo siempre digo, la disciplina positiva, no, es que la disciplina positiva, digo, mira, yo en la disciplina positiva hay programas para
niños, primera infancia, para aula, para adolescentes, para parejas. Yo la disciplina positiva primero me la he pasado por mí entera. Y yo a mí misma intento tratarme así. Claro. La mayor parte del tiempo. No siempre lo consigo, pero es que sigo en un aprendizaje. Y esto va a ser así. Y hay quien está en el camino 20 pasos por delante porque lleva un poco más de recorrido y quien está empezando y quien lleva años, pero es que no hay una meta como tal, es que siempre estás en el camino, constantemente. Claro. Como decías, el grito paraliza. O sea, yo tengo también algún post que es el grito paraliza, pero paraliza de miedo, claro. ¿no? Y eso es un bloqueador. Claro, que es como desde donde muchas veces la educación se ha visto a lo largo de la historia, o que nosotras hemos podido vivir, ¿no? Desde las aulas o desde las familias, ese control y respeto desde el miedo, ¿no? Y desde la parálisis de, bueno, pues aquí lo que yo diga y esa autoridad, más desde, no, es que a mí se me respeta, no se te tiene miedo, no se te respeta. Claro. Eso lo repito constantemente, ¿no? Porque además hay una cosa que ocurre en profes y en familias, ¿no? Pero esto igual lo he vivido más en profes, que es, bueno, el otro día una de las profes que se está formando conmigo me decía que sus compañeros así decían comentarios como ella hacía las cosas de una manera, bueno, a ver si va a ser ahora que los demás lo hacemos mal, porque como no estamos haciendo formaciones, y es como, ¿cuánto hay que revisar ahí? Tanta hostilidad. ¿Cuánto? No, pues es que le pegas un grito y te respeta, no, le pegas un grito y te tiene miedo. Claro. Entonces, y es muy frustrante, y no sé si en casa pasa tanto, pero sobre todo con los grupos pasa mucho, cuando intentas darle un poco la vuelta y empezar a verlo desde esta perspectiva, de trabajar con ellos desde esta perspectiva, y de repente parece siempre que la de al lado, que grita más, están más tranquilos, funciona mejor, ¿no? Y aquí parece como que se te están subiendo a la chepa, ¿no? Y es inevitable comparar. Claro, estamos en el ejército o en la vida real. Pues eso es importante tenerlo en cuenta, y además es un proceso. Si yo hasta hace un mes estaba gritando a todas horas y ahora de repente Sara no grita, Sara acompaña, Sara hace esto, pues también ellos, o sea, es que están cambiando todos los checks que yo tenía antes, se están transformando. Claro. Entonces yo voy a hacer una lucha constante por, no, pero si yo hacía esto, pasaba esto, oye, que no funciona la máquina, ¿qué está pasando, no? Claro, pero esa transformación que tú haces acompañando a los profes supone la transformación de esos niños. Eso es. Que eso es lo bonito, ¿no? O sea, que estás transformando a los niños a través del adulto. Claro. Sí. Yo tengo una paciente que es maestra en escuela infantil, ¿no? Y me cuenta mucho, ¿no? De las cosas de, bueno, desde dónde con otras compañeras, un poco las diferencias de formas de hacer, ¿no? Y la seguridad que a ella también le ha dado como profesional el hecho de ser muy consciente de todo este trabajo que ha hecho de inteligencia emocional, de disciplina positiva, ¿no? Y de acompañarlo. Y de ver cómo se puede comportar como una figura de seguridad dentro del aula y de disponibilidad, ¿no? Y que esto muchas veces es interpretado por ciertas compañeras como es que les vas a generar dependencia. Y entonces, claro, al final hay una diferencia muy grande entre que yo esté disponible y yo te permita, como tú decías, ¿no? Esa seguridad, esas raíces que tú sabes que tienes, que te dan la posibilidad de poder explorar. Entonces yo te permito que tú te muevas libre, que hagas lo que necesites hacer, pero que siempre sepas que tienes aquí una figura de seguridad disponible para volver, ¿no? Para esos abrazos por la mañana si te apetece, y para que sepas que, y eso no genera dependencia, por favor, eso lo que hace es niños sanos emocionalmente, que se convertirán, por suerte, esperemos, en adultos con esa disponibilidad también para los demás, ¿no? Y además, esto sería abrir otro melón interesante, pero es que la dependencia precisamente la genera lo contrario. Claro. Si yo, no sé, por un ejemplo muy absurdo siempre, ¿no? Pero si yo viviésemos en un mundo en el que todo constantemente se está moviendo, entonces yo voy a salir de casa y cuando quiera volver a mi casa ha cambiado de sitio, yo no saldría de casa jamás. Claro. Porque no tengo esas certezas, pero si tengo la seguridad, si yo he dependido tanto, ¿no? Tengo esa certeza de que vas a estar ahí, es cuando yo puedo irme, porque sé a dónde tengo que volver siempre, pero cuando cada vez es algo diferente, o no sé si vuelvo y vas a estar o no vas a estar, pues no me voy.
Claro, es que una de las cosas además que vemos, y luego en los adultos, ¿no? En las relaciones, por ejemplo, sentimentales, que más enganche, que más dependencia emocional genera, es precisamente esos comportamientos ambivalentes. Es que un día estés y otro día no estés. Es que esto es un principio de aprendizaje humano y animal, que es lo que somos, básico. O sea, cuando yo no sé qué es lo que va a aparecer o si estás o no estás, entonces evidentemente no sé cómo comportarme, por lo tanto eso va a generar mucha más inseguridad y por lo tanto va a generar mucha más dependencia, y esto es así. Entonces, esto es ciencia, quiero decir, que esto no es primera asignatura de la carrera, de hecho. Total. Sí. Y yo creo que aquí hablamos del largo plazo y del corto plazo, ¿no? Porque, y siempre digo, ¿no? Tenemos que ir como acompañando infancias, educando en paralelo entre resolver el día a día, porque es necesario, y construir para el futuro, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo de esta forma es construir para el futuro, es el largo plazo. Entonces, quizás tardemos un poquito más en verlo, pero va a estar ahí, va a ser más duradero y va a ser mucho mejor. Y eso me parece importantísima, esa mirada, porque si no estamos apagando fuegos todo el rato, pero no estamos generando pues, ese entorno donde no se aviven los incendios, ¿no? Y además ese fuego que yo apago va a volver a surgir, porque un día una mamá en un taller me decía también, bueno, entonces, ¿cuál es la clave para que no haya conflictos? No. O sea, conflictos va a haber. La clave es, o para mí un punto importante a tener en cuenta, es que no sean los mismos conflictos una y otra vez. Si pasa esto y resolvemos, y oye, puede pasar en una temporada, pero si vamos dejándolos atrás, es que yo voy teniendo herramientas para gestionar eso, y habrá conflictos nuevos y situaciones nuevas, pero es ir resolviendo, ¿no? O sea, igual que, pues eso, voy apagando fuego. Yo muchas veces digo que soy un poco bombera también, ¿no? Porque, y más en un aula, por ejemplo, pues es constante, pero es eso, es decir, lo vamos dejando atrás. Y este conflicto, yo ya tengo herramientas para gestionarlo, mi peque también, incluso antes de que explote, antes de que se avive el fuego, ya podemos como calmarlo un poco y seguir. Y luego habrá otros conflictos distintos. Si pones la atención, te das cuenta de ciertos patrones. O sea, así como por ejemplo en los peques, yo recuerdo pues cuando mis hijos llegaban a cierta hora, se subían. Pues yo antes de que llegara esa hora ya estaba generando algo para que eso no sucediera. Entonces, en cierto modo es a veces poder atender los detalles, porque en esos detalles te están dando muchas claves, ¿no? Para poder ponerle, no dejar que eso ocurra y día tras día es que siempre igual, es que siempre igual. Ahora estamos en casa con lo que vienen siendo las mañanas, ¿no? Que las mañanas generalmente complejas. Entonces, claro, en vez de que todas las mañanas sea esa vorágine de movimientos, de búsqueda, de venga, vamos, es qué podemos hacer como familia para que esto no nos esté sucediendo, no padecerlo como resignados, sino activamente pensar en formas en las que todos podemos incorporar, ¿no? Y qué importante, qué podemos hacer como familia, qué podemos hacer todos. Y muchas veces nos rompemos la cabeza los adultos buscando soluciones, y las soluciones las tienen ellos. Y es tan sencillo como preguntarles si pueden hablar o observarles, si no, pararte a escucharles, tenerles en cuenta. Y muchas veces son ellos los que tienen la solución. Que es, no, pues avísame antes de esto, da igual. O mira, ponemos una canción y entonces mientras dura la canción nos lavamos los dientes. Pues es que es tan sencillo como eso, ¿no? Para no alargarnos hasta el bote. Pero si yo estoy desayunando y me estás achuchando, pues no me apetece. Y un ejemplo de esto también, me acuerdo hace tiempo con una mamá que me decía que su hija cogía, en ese momento tenía 7 años, entonces estaba pues con la escritura en el cole y cogía el lápiz pues con todos los dedos, no de la forma orgánica para poder escribir. Entonces decía que hacían los deberes, estaba mamá trabajando y ella haciendo los deberes al lado. Entonces mamá constantemente la mano, el lápiz. Entonces, claro, eso es como que ya las dos nos agota mentalmente, ¿no? Y si a mí me están diciendo constantemente todo lo que yo estoy haciendo mal, es como me voy haciendo pequeño otra vez, ¿no? Entonces les propuse que en lugar de eso probasen con una palabra clave. Entonces la niña eligió la palabra lollipop. Pues cada vez que mamá veía
que ella cogía el lápiz con todos los dedos, le decía lollipop y entonces es como, y se daba cuenta y simplemente cambiaba y ya está, ya la energía es diferente. Claro. Ya no llegamos al momento ducha, no sé qué, ya como pesada mi madre que todo el rato me está diciendo que coja bien el lápiz, ¿no? Es que son pequeños matices, no hay... Realmente, preguntabas antes, ¿qué es la disciplina positiva? Es que no hay que cambiarlo todo, es fijarte en pequeñas cosas para ir, es como... Y yo siempre digo, un poquito, y cuando ya llegamos a esto, hay profes que llevan formándose conmigo años, y ya les digo, venga, estamos listas, una vueltecita más. ¿No? Entonces, lo siguiente es esto, pero es un proceso, claro, y vamos poco a poco. Porque si no, me imagino la expectativa puede llegar a frustración, ¿no? Claro. Quiero cambiar totalmente. Ya. Es que no se puede. No se puede. Es que no te sale. Y además al principio te sientes... Hay muchas herramientas, muchas cosas que te puedes llegar a sentir incluso ridícula. Claro. ¿No? Una herramienta de disciplina positiva, las preguntas de curiosidad, en lugar de decirte, lávate las manos... Oye, ¿qué tenemos que hacer con las manos que están sucias antes de comer? Entonces, es como yo te estoy haciendo esto, me siento yo ridícula haciéndote esta pregunta, que sé que sabes la respuesta, ¿no? Claro. Pues claro, es que lo tienes que ir integrando poco a poco. Claro. Ahora, lo que sí que os digo es que no, o sea, una vez que entras, no hay marcha atrás, es que ya no puedes salir. Claro, y Sara, entonces, para todos esos que quieran entrar, que te estén escuchando, que estén diciendo, profes, familias, oye, pues yo quiero aprender a hacer las cosas de otra manera, quiero conocerme, qué es desde todo lo que tú ofreces, qué es lo que ellos podrían o dónde podrían tocar a tu puerta para poder empezar en todo esto. Claro, yo digo que es importante porque muchas veces parece que es que hablamos desde no, todo va fatal y hay que cambiarlo todo. Yo creo que es importante desde el punto de vista, siempre digo, ¿no? Y lo pongo entre comillas, la prevención. O sea, al final, como decíamos antes, estar informada, tener herramientas para ir viéndolo, ¿no? Yo en mi trabajo, y a mí me encantaba porque era como que yo siempre he sido muy empollona, siempre he estudiado mucho y me he formado mucho. Y era como, bueno, tengo la información y de repente en mi día a día, de repente decía, ¡oh! Esto es justo lo de esto, o esto es, ¿no? Pues eso, que vaya calando. A nivel... Antes de que la situación se nos vaya de las manos, pues tenemos un grupo grande, trabajamos en la membresía de la Escuela Feliz, que lo llamo, ¿no? Que es como píldoras de información cada semana, cortitas, en vídeo, en audio, en texto, para que cada uno como mejor le llegue, ¿no? Y ahí pues entendemos a la infancia, nos entendemos a nosotras, hablamos de emociones, de disciplina positiva, ¿no? Y es como pues eso, una pequeña píldorita de información cada semana. Y luego tenemos también pues como el apoyo de grupo también, que sirve un poco de desahogo para soltar y también para ir resolviendo situaciones del día a día, ¿no? Para profes y para familias, porque realmente hablamos de infancia. Claro, no es el cole o es esto, claro. Y además a mí me da muchas veces la sensación de que la sociedad intenta como enfrentarnos. Claro. Y no, es que todos queremos lo mejor para los niños, ¿no? Entonces, ahí, y además me parece maravilloso porque a veces mamás preguntan algo y profes contestan desde su perspectiva o al revés, ¿no? Y a mí me parece fabuloso que puedan tener el punto de vista, ¿no? Porque si no solo vemos lo que tenemos y nada más. Entonces, bueno, la membresía es como, pues eso, ahí poquito a poco, el gotita a gotita que decíamos. Y luego para profes que quieran ya meterse de lleno, tenemos la certificación en transformación educativa y aquí sí que es transformación total. De ahí ya es difícil. Puede costarnos más o menos, pero ahí ya lo ves todo de otra forma. Y bueno, hasta abre las puertas una vez al año porque es anual, es casi como un máster completo en todo lo que yo sé, lo que yo he hecho, lo que esto con muchísima experiencia también y muchísimo trabajo real ya de aterrizarlo y llevarlo a tu día a día, que no es el mismo que la otra ni que la otra, ¿no? Cómo llevarlo a lo nuestro. Y luego, bueno, pues también puedo trabajar con familias de forma personalizada o con profes. Esto ya suele ser más, como decía, cuando ya hay una situación insostenible, oye, pues vamos a resolver y después seguimos construyendo, pero es que hay cosas que hay que resolver ya, que se nos pueden ir de las manos o que no lo hemos visto venir o que no he sabido hacerlo de otra forma y con 2 años no pasaba nada, pero con 7 sí. Entonces, bueno, pues sí, hay qué necesaria hay eres. Forma. Total. De lo que estás hablando es que cambia la sociedad.
es que si miramos a años, dentro de muchos años, las personas que estamos concienciadas con esto y tratando de encontrar esa transformación y estamos generando esa transformación, o sea, que estamos hablando de un cambio a nivel social. Ojalá, ¿no? O sea, gotita a gotita yo estoy también. deseando vivirlo, es que yo estoy segura de que así será y estoy deseando poder observarlo y decir, jo, no va a ser todo el mundo y no va a ser el 360 grados, pero es que los niños que son tratados así están aprendiendo que la vida funciona así y van a tratar a los demás así. Claro. Y en el aula ya se ve, si la empatía, ven a un niño llorando, pues si tú ves a un niño llorando, anda, ahí te quedas porque has pegado y ya está, hacen eso. Claro. Pero si ves a un niño llorando y tú te acercas, es que lo que hacen es acercarse. Claro. Y si no sabe, incluso pequeñitos sin hablar, yo lo he visto y me lo han contado también muchas profes, es como que miran y enseguida es como que te avisan porque, oye, que no le está... alguien necesita ayuda. que necesita ayuda y es maravilloso. Qué bonito. Ver eso. Y una de las cosas que a mí me dicen mucho también cuando hemos pasado por este proceso es como yo conecto más con ellos y ellos están más conectados entre sí. Entonces ya digo, es que es todo, ya está todo hecho, ¿no? Pasamos conseguido. De gritarnos, de insultarnos, de tratarnos mal, de cuando uno pega, de decir, es que ha pegado, castígale, que es muy habitual, ¿no? A conectar, ayudarnos entre todos, como decíamos al principio, no, es que necesita ayuda, ayudarnos, acompañarnos, es que es eso, todo lo que necesitamos en la vida. Has elegido una profesión muy bonita. Preciosa. Bueno, la vida me ha traído por aquí. Pues pero no has sabido aprovecharlo, así que ha sido corto, o sea, no ha sido corto, pero no tenemos tiempo para más. No tenemos tiempo para más, pero bueno, realmente sabíamos me encantaría. que nos íbamos a quedar con ganas de sí, da para mucho, la verdad que es que coger infancia es mucho coger, ¿eh? Total. Seguiremos. Sí, y te volveremos a invitar cuando tú vuelvas al mundo, porque ahora vas a tener que cerrarte en tu mundito y disfrutarlo al máximo. Y cuando quieras, pues esta es tu casa y aquí estaremos encantadas de que vuelvas a venir y charlemos del posparto, de lo que tú quieras, de lo que a ti te apetezca. Ahí se abre un mundo ahora de posibilidades, que ya el embarazo ha sido un mundo, ¿no? Muchas personas. Y es verdad que esto para bien, igual que decía antes, a ver tú cuando tengas a tu hija, a ver qué haces. También mucha gente es como, bueno, pues si ya lo sabes todo, ya lo tienes, ¿no? No, ahora, ni mucho menos. Además, yo siempre digo, yo conozco a los niños, pero de embarazo, de posparto, de recién nacido, de todo lo que... Y para empezar no conoces a tu hija, que es que esta es otra. Exacto, ¿no? Eso es muy importante. Y ahora nace una nueva mamá. Ni me conozco a mí misma. Y como eso mamá, tienes que descubrirlo. Qué interesante. Estamos gestando un podcast, un episodio nuevo. Estamos gestando un episodio nuevo. Sí, pero es que no podemos parar. Era maravilloso. Además, aquí he estado acompañándonos que había momentos que no paraba. Digo, le gusta lo que está tiene ganas. Sí. Tiene algo que decir. Pues un placer. Muchísimas gracias, Sara, de corazón. Sara, de verdad. A vosotras. Un placer estar aquí y ojalá más veces y poder compartir y llenar el mundo, ¿no? De esta calma y de esta paz. Y como siempre digo, sobre todo con infancia, pero para todo en general, mi calma es su calma, ¿no? Entonces, si yo consigo vivir desde quitar presión y desde la calma, pues al final es lo que voy a contagiar. Así que... Pues no podríamos terminar mejor, con nada mejor dicho, ¿no? Desde luego. Muchísimas gracias, Sara. A vosotras, un placer. Y nada, todos los que nos escucháis, pues nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar ahí. Un beso enorme. Y a que es vuestro entorno infantil, viva sus emociones, por favor. Por favor y gracias. Adiós.